Fantasmas en la estación Facultad de Medicina. Soy Gustavo Martínez y trabajo de guardia de seguridad. Tengo años de experiencia en el trabajo. Hace un tiempo estaba asignado en la estación Facultad de Medicina de la línea D del subte porteño. Como sabrás, la estación está situada debajo de la avenida Córdoba, con una entrada por la Plaza Jusay y la otra en la puerta de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Para que se hagan una idea los oyentes de la historia que tiene este lugar, la estación fue construida por la compañía española Chadop y fue inaugurada en 1938. Recibió su nombre debido a su ubicación frente a la antigua Facultad de Medicina, que es el edificio donde hoy se encuentra la Facultad de Ciencias Económicas. Incluso es monumento histórico nacional desde 1997 y es muy transitada porque se encuentra cerca de varias instituciones universitarias y hospitalarias. Mi trabajo en ese entonces consistía en garantizar la seguridad y el orden en aquella estación de subte, así como atender cualquier emergencia o situación inusual que pudiera presentarse. A menudo se me asignaba trabajar turnos nocturnos, ya que yo no creía en los rumores que circulaban entre mis compañeros de trabajo. Se decía que estaba embrujada, pero yo consideraba que eran solo chismes y leyendas urbanas. Pero una noche, mientras hacía mi ronda en el andén a Congreso de Tucumán, vi algo que me dejó sin aliento y me hizo cambiar de opinión. Era una noche tranquila, ya no había pasajeros en la estación. Calculo que serían cerca de la 1 de la mañana. Estaba viendo que no hubiera nada raro en las vías cuando levanté la cabeza y vi a una figura caminando por el andén, vistiendo una bata de médico y con un rostro que pude ver claramente. Era una figura extraña. No debía estar en la estación y en la hora en que estaba allí si fuese humano. Me quedé paralizado, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Pensé que podría ser un bromista o algo así, pero me di cuenta que no se trataba de eso. Intenté acercarme a aquella figura, pero esta desapareció de repente, como si se hubiera evaporado. No pude explicar lo que había visto, fue una experiencia muy extraña y desconcertante, que me dejó más con una sensación de incertidumbre y misterio que de miedo. No podía creer lo que había visto, y aunque traté de buscar una explicación lógica, no pude encontrar una. Me preguntaba si realmente había visto un fantasma. Desde ese día, no volví a trabajar turnos nocturnos en la estación Facultad de Medicina. Me pasaron primero al turno matutino y después me cambiaron de destino a una clínica. Sin embargo, aún recuerdo ese incidente con claridad y te aseguro que nunca volveré a entrar en esa estación de noche, porque estoy seguro que realmente vi un fantasma. Supe por un grupo de WhatsApp que varios trabajadores empezaron a evitar la estación y se hablaba de ella como un lugar embrujado. Los rumores decían que la estación estaba siendo visitada por los espíritus de aquellos que habían muerto en un incendio en el edificio de la antigua Facultad de Medicina que, como te conté, actualmente es la Facultad de Ciencias Económicas, que está arriba de donde se construyó la estación. Se decía que a pesar de que los bomberos habían logrado controlar el incendio, algunos estudiantes y trabajadores habían perdido la vida en aquella tragedia y se creía que estos espíritus podrían estar atrapados en aquella estación. A medida que pasaba el tiempo, el misterio y el miedo seguían presentes y los rumores sobre que estaba embrujada seguían circulando, generando un ambiente tenso y poco agradable para trabajar. Personalmente, me alegré de haber dejado de trabajar allí de noche, a pesar de que, en el fondo, una parte de mí quería volver a ver algo extraño para poder tener una explicación lógica a lo que había visto esa noche. La historia de los fantasmas de la antigua Facultad de Medicina parecía estar relacionada con ese incidente del incendio y a medida que investigaba más sobre el suceso en la biblioteca de mi barrio, encontraba más pistas que apoyaban esta teoría. Los rumores dicen que estos espíritus podrían estar atrapados en esa área sellada y que podrían estar manifestándose en la estación debido a ello. Además también se hablaba de un fantasma en particular, el del escritor uruguayo Horacio Quiroga, quien se suicidó en donde hoy se encuentra la Plaza Jusay y antes estaba el viejo hospital de clínicas. Se cuenta que su espíritu podría estar vagando por la estación. En 1937, fue internado en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires,
donde se le diagnosticó un cáncer de próstata intratable e inoperable. El 18 de febrero de 1937, Quiroga pidió permiso para salir del hospital y regresó a las 23. Antes de suicidarse, logró liberar a un paciente con deformidades similares a las del hombre elefante llamado Vicente Batistezza. Esa misma noche, en presencia de Batistezza, tomó cianuro y murió pocos minutos después. Ya el lugar tuvo desde sus inicios orígenes oscuros. El Hospital de Clínicas fue fundado en 1877 por Cleto Aguirre, y se construyó en un lugar que fue escenario de conflicto en 1880. Fue utilizado como cuartel de rifleros y hospital de concentración de heridos, por lo que tiene una carga energética negativa desde su origen. La atención a la comunidad comenzó poco después y recibía a pacientes del interior. El profesor titular era el ejemplo ético a seguir por los estudiantes. Hubo varias hazañas médicas importantes en el hospital, incluyendo la primera aplicación de la insulina. El diseño fue inspirado por hospitales de Berlín y Karlsruhe, y en los primeros años de la década de 1920 se planearon varios proyectos para construir un nuevo hospital. El edificio actual del Hospital de Clínicas José de San Martín se construyó en 1949, y se mudaron gradualmente a este nuevo edificio en los años siguientes. En 1975 se demolió la antigua sede, quedando la actual Plaza Jusay. Este espacio verde público de aproximadamente 1 hectárea es el límite entre los barrios de Recoleta y Valvanera, rodeado por dependencias de la Universidad de Buenos Aires. El diseño fue elegido en un concurso y se construyó en 1980. La plaza cuenta con un estacionamiento subterráneo de 1000 vehículos. En su entorno se encuentran edificios de la Facultad de Ciencias Económicas, el Hospital de Clínicas José de San Martín, y la Facultad de Medicina. Y la estación de subte, claro. Estas historias crean un ambiente de misterio y tensión en la estación y sé que muchas personas evitan viajar por allí durante la noche. La gerencia de la empresa que gestiona el subte decidió llevar a cabo una investigación sobre los extraños sucesos en la estación, pero, a pesar de sus esfuerzos, nunca pudieron dar con una explicación lógica. En cualquier caso, la estación seguía siendo un lugar con una historia poco común en la ciudad y, para muchas personas, incluyéndome a mí, sigue siendo un lugar donde el misterio y la incertidumbre continúan presentes. A pesar de esto, la gerencia del subterráneo no tomó ninguna acción para desembrujar la estación y decidió simplemente no asignar turnos nocturnos y evitar hablar sobre el tema para no alarmar a los pasajeros y trabajadores. A partir de ese día yo, y muchos otros trabajadores, evitamos trabajar turnos en la estación Facultad de Medicina porque continuaban los rumores sobre el embrujo del lugar. Aunque algunas veces yo dudaba si era verdad o no, lo cierto es que nunca volví a ver nada extraño en esa estación y nunca volví a trabajar de noche en ese lugar. La experiencia me dejó una sensación de incertidumbre y misterio, nunca sabré si realmente vi un espíritu o no, pero lo que sí sé es que nunca volví a trabajar en esa estación de noche. Aún así, la historia de los fantasmas de la antigua Facultad de Medicina y Horacio Quiroga siempre me ha llamado la atención. Me preguntaba qué había pasado en esa zona y por qué los espíritus podrían estar atrapados allí. La idea de que hay algo más allá de lo que vemos siempre me intrigó y llamó mi atención. No podía dejar que todo quedara así. Me era imposible guardarme las ganas de saber qué ocurría en aquella estación. Meses después de que me fui de la estación Facultad de Medicina, aproveché unos días que me debían de las vacaciones y la noche de un jueves de mayo me quedé tras el cierre de la estación. El único que se quedaba era un guardia de seguridad amigo, sentado en la boletería viendo TV por cable. Le avisé que iba a bajar, pero él protestó. Dijo que los de seguridad de la empresa iban a verme, pero le respondí que me iba a hacer el fantasma. Ambos reímos. Bajé las escaleras lentamente y fui al andén que va a Catedral. Hice unos metros y bajé las escalerillas que desembocan en las vías. Fui golpeando las paredes y encontré una oquedad. Recé un Padre Nuestro. No me preguntes cómo, pero el lugar brilló. Mi amigo desde arriba me gritó: Gustavo, ¿qué mierda hiciste? Están subiendo luces desde allá abajo hacia la avenida. No le respondí. Yo sabía que eran aquellas almas que estaban siendo liberadas. Subí despacito, saludé a mi amigo y me fui a sentar en la Plaza Jusay, para fumar un pucho.
Estaba en un banco frente a la parroquia San Lucas, solo. Entonces escuché. Gracias, Gustavo. Usted ayudó a mis amigos, hoy cenarán allá arriba. Espero que tenga un Padre Nuestro para mí también. Giré la cabeza. Era un hombre bien peinado, de barba larga y mirada triste. No hacía falta que le preguntara quién era, yo ya sabía quién era. Recé un Padre Nuestro y le dije: descanse en paz, Quiroga. Usted no tuvo la culpa de evitar el dolor innecesario. Me tomé el colectivo de la línea 101 y volví a casa. Ya no habría más fantasmas en la estación Facultad de Medicina. Eso que llamé Nahual. Me llamo Gerardo y vivo en Morón. Lo que voy a contarte es lo más impresionante que me pasó en la vida. En 2014 vivía en Federación, provincia de Entre Ríos. Una tía se había mudado a aquella ciudad y, como sabía que estuve sin trabajo por 6 meses y estaba en la lona, me consiguió uno allá, en la esquina de las avenidas S. San Martín y 25 de Mayo, aprovechando que yo ya había tenido experiencia en gastronomía. Viví los primeros 2 meses en su casa, pero pude irme a vivir solo a una casa sobre la calle Los Jazmines entre Dorrego y Gutiérrez, frente al río Uruguay a 10 minutos del trabajo caminando. Aquel año que viví allí me sentí muy solo. Sinceramente, nunca me sentí tan extranjero a pesar de estar en mi propio país. Para cualquiera del lugar era el porteño, aunque siempre hubiera vivido en el oeste del conurbano. Y me era muy difícil conectar con la gente del lugar, al menos con la que traté yo. Eso sí, es el lugar más seguro en el que viví. Podía salir a caminar a la 1 de la mañana para airearme un poco con el celular en la mano sin que pasara nada. Y fumar un pucho mirando el río, en total tranquilidad, era impagable. La casa en la que vivía era en la práctica un PH de 2 casas. Mi hogar era el de atrás, no daba al frente. En la casa que daba a la calle vivía quien me alquilaba el lugar. Se llamaba Víctor y la verdad que era un tipo algo desagradable. Daba mala espina nomás verlo y varias noches salían por las ventanas de su casa olores bastante asquerosos, repugnantes de hecho, junto a cánticos extraños realizados por él en soledad. Daba la impresión de que estuviera haciendo algo similar a un intento de brujería. Y digo intento porque, en ese momento, yo era totalmente escéptico a toda actividad paranormal. El domingo 13 de julio de ese 2014 salí a caminar después de llegar a casa del trabajo. Siempre recordaré la fecha, porque además fue el día que perdimos la final contra Alemania en Brasil. Necesitaba aire fresco, porque estaba desanimado por cómo había salido el partido y por sentirme tan solo. Al salir, el viejo Víctor, el vecino de adelante, no estaba cantando pero sí quemando dentro de su casa algo que daba un olor putrefacto y cuyo humo salía por la ventana que daba al patio en común que había entre ambas casas. No le di bolilla, no me correspondía meterme en las creencias ajenas y, además, tampoco quería discutir porque la verdad me había alquilado el lugar bastante barato. Salí y decidí caminar despacio y tranquilo bordeando el río hacia donde está el casino de Federación. Entre la seguridad de la ciudad y que yo estaba enfrascado en mis pensamientos, de repente noté que estaba bordeando el río por un camino de tierra y ya no había casas alrededor. Había salido de la zona urbana. En ese momento tenía más miedo a que hubiera algún insecto o reptil cerca mío que a cualquier otra cosa. Como dije antes, el lugar solía ser tranquilo aunque hubiese gente rara. Estaba por prenderme un cigarrillo antes de pegar la vuelta cuando sentí movimientos entre la maleza. Parecían ser los de algún animal mediano. Yo, que tengo menos campo que un monoambiente en Valvanera, salí corriendo de ahí. Lo único que me faltaba era encontrarme con alguna alimaña a plena medianoche fuera del casco urbano. Lo único que pude distinguir era el olor. Era penetrante, demasiado. Y me hacía acordar a algo pero no sabía a qué. Llegué a casa sudado por los nervios y el apuro. Me bañé y me fui a dormir. Víctor, mi vecino, ya no estaba con sus ritos raros y todas las luces estaban apagadas. El siguiente domingo me quedé en casa. No tenía ganas de hacer nada. Es más,
Me quedé con todas las luces apagadas mirando las estrellas por la ventana con un pucho en la mano y meditando cuál sería mi próximo paso, porque me estaba aburriendo un poco de la monotonía en Federación. Sentí que no tenía escapatoria, porque en Morón, donde tenía a mi familia y amigos, la cosa seguía jodida para conseguir un trabajo. Estaba en esa circunstancia especulativa cuando escuché ruidos que provenían del patio delantero. Bajé la vista y pude ver algo similar a un perro de gran tamaño. Parecía ser un perro lobo, un husky pero de mayor tamaño al normal, casi el de un gran danés. Arañaba la puerta de atrás de la casa delantera. Sinceramente nunca había visto ni oído a ningún perro en la casa de adelante. Se me hacía raro. Aquel animal fue hacia la cochera que estaba a la izquierda de mi casa y no lo vi salir más. Al otro día, al levantarme de la cama, salí a comprar algo para el desayuno y me encontré a Víctor en ese garaje, durmiendo. Estaba sucio y descuidado, lo que era raro. Siempre lo había visto prolijo. Me acerqué y le pregunté si estaba bien tras tocarle el hombro. Él se despertó suavemente y, tras ver dónde estaba, me dijo que la noche anterior había ido a tomar con unos amigos y que parece que se había agarrado un pedo tan fuerte que se tiró a dormir ahí. Yo aproveché y le pregunté por el perro que había visto la noche anterior. Debería ser un perro callejero. No te preocupes. Acá son tranquilos hasta los perros. Comentó relajado, con una media sonrisa. Lo dejé donde estaba y me fui. Al volver, ya estaba dentro de su casa. O al menos eso creía. La semana de trabajo fue una porquería. Se había llenado de montones de jubilados quejosos que venían en viajes grupales. El asado está duro. Los chorizos son muy picantes. El vacío tiene mucha sal y sufro de presión. ¿Por qué no tienen postres sin azúcar? Soy diabético. Guárdame esto para llevar, nene. Eso cada turno, cada día por esa semana. No podía esperar al franco del domingo a la noche y lunes al mediodía. Cuando llegó, me tomé la tarde del domingo, tras el cierre del mediodía, para salir a caminar de nuevo. Esta vez, decidido, intenté seguir la misma ruta que aquella en la que me terminé perdiendo. Quería, esta vez, ver con luz lo que era el lugar. No me preguntes cómo, pero llegué a donde creía haber llegado hacía 2 semanas. La verdad que no era un lugar tan terrorífico, seguramente me había asustado por ser bicho de ciudad. Cerca había un árbol sobre el que me apoyé para fumar un poco de tabaco en una pipa que llevaba en la mochila mientras contemplaba la naturaleza. Entre pipa y pipa, me entretuve hasta el atardecer. Cuando vi que el sol estaba cayendo, guardé todo en la mochila. No sé por qué se me ocurrió mirar hacia el río por última vez, porque noté movimientos entre la maleza otra vez. Esta vez había ido un poco protegido, un caño galvanizado de unos 40 centímetros. No es el arma más eficaz, pero al menos serviría de defensa ante animales pequeños. Igual me acerqué hacia donde había movimientos, me llamó la curiosidad. Cuando llegué, no lo podía creer. Era Víctor, mi vecino delantero. Estaba echado sobre el pasto retorciéndose. Junto a él había una fogata y velones rojos. Me acerqué e intenté ayudarlo, pensaba que tenía convulsiones o algo parecido. No logré hacer nada, solo se quedó quieto y abrió los ojos de par en par. Me miró extrañado y me preguntó qué hacía ahí. Le respondí que lo mismo iba a preguntarle, yo solo había ido a contemplar la naturaleza. Me dijo que me quedara tranquilo, que no era nada, había ido a pescar y se ve que alguien le robó la caña mientras se echó a dormir un poco. No indagué más. Era obvio que el tipo tendría problemas de alcoholismo y la verdad que yo no tenía tampoco, a esas alturas, de estrechar lazos con nadie. Me fui y lo dejé ahí, solo. Por la noche me quedé de nuevo en casa, viendo una película malaza que me había descargado en la compu desde un sitio de piratería. Me gustaba ver los filmes en total oscuridad. Pero, como había pasado la semana pasada, otra vez aquel perro lobo enorme apareció en el patio que había entre ambas casas, pero con una diferencia. Se sentó a unos 5 metros y miraba fijamente hacia donde yo estaba, la ventana de mi habitación. Comenzó a aullar fuertísimo, nunca había oído un sonido así de fuerte. Fue hacia el garaje, de donde no vi salir al animal. Al que sí vi salir fue al viejo Víctor,
que fue hacia su casa y entró por la puerta trasera. No vi a Víctor por unos cuantos días. El jueves, 4 días después al incidente del perro lobo aullador, no andaba el cable y fui a golpearle la puerta a Víctor para saber si él también tenía el mismo problema, ya que compartíamos conexión. No hubo respuesta. Noté que la puerta no estaba cerrada con llave y, preocupado, la abrí para entrar. Tenía miedo de que le hubiera pasado algo. Era un hombre de unos 65 a 70 años. La casa entera tenía iconografías de seres que desconocía, salvo algún San la Muerte y un gauchito Gil. Y velones. Muchos, de todos los colores que te imagines. Pegué un grito, por las dudas. Víctor. Anda por acá. No hubo respuesta. El viejo me había dado el número de sus hijos por si alguna vez, de casualidad, pasaba algo, porque él no quería tener celular. Los llamé inmediatamente y vinieron en 10 minutos. Encontraron al viejo Víctor en la cama, que estaba rodeada de velones y textos en un idioma incomprensible. La hija mayor se me acercó y me apartó un poco del lugar. Mira, Gerardo. Te agradezco mucho que nos hayas llamado. Toma. Me dijo mientras me daba un dinero que era como lo que ganaba en un mes en la parrilla. Quédatelo. Es más, no hace falta que pagues el alquiler. Nada más guárdate lo que viste, sí. No hace falta que la gente lo sepa. Le hice caso. Pero a fin de año decidí volver a Morón y nunca más volver. Buscando en internet supe qué pasó con aquel tipo, Víctor. En México los llaman nahuales. Son brujos que cambian de forma, para lograr ciertos cometidos. Nunca supe cuáles eran los suyos. Lo que sí sé es que me asustó saber que Víctor era eso que llamé nahual. Influencia. Había una joven llamada Sofía que, desde que había descubierto un antiguo libro en una biblioteca abandonada, había notado que algo había cambiado en su interior. No sabía bien qué era, pero se sentía diferente, más poderosa, más viva. Pero también había un cambio en su personalidad. Antes era una chica tímida y callada, pero ahora se sentía atraída por cosas extrañas y peligrosas. Ya no sentía miedo de las cosas que antes la aterraban, como las alturas o los lugares oscuros. Un día, mientras exploraba el bosque cerca de su casa, se encontró con una extraña figura encapuchada. A pesar de que su mente le decía que huyera, Sofía no sintió miedo. En cambio, sintió una extraña fascinación por el extraño ser. La figura la llevó a una cueva oculta en la montaña, donde Sofía descubrió que había un culto secreto adorando a una deidad oscura. Sofía se sintió atraída por la extraña influencia del culto, y comenzó a sentir su mente dormir bajo su influencia. Una parte de ella intentó resistir, pero finalmente se rindió a la fascinación y comenzó a participar en los rituales del culto. Pero cuanto más se sumergía en la influencia oscura, más se daba cuenta de que algo la controlaba. Sofía podía ver y decir y sentir, pero no podía escapar de su destino. Su mente estaba dormida bajo la influencia del culto, y no podía resistir el placer de la pena que sentía. Había sido absorbida por la extraña influencia, y su vida nunca volvería a ser la misma. Las semanas pasaron y Sofía se volvió cada vez más distante de sus amigos y familiares. Pasaba la mayor parte del tiempo en la cueva del culto, participando en los rituales y adorando a la deidad oscura. Aunque seguía sintiendo que algo la controlaba, no podía resistir la fascinación que la atraía cada vez más hacia lo desconocido. Un día, cuando estaba sola en la cueva, Sofía encontró un antiguo pergamino que parecía estar relacionado con la deidad a la que adoraban en el culto. A medida que lo leía, sintió una extraña fuerza que la invadía, y se dio cuenta de que la influencia del culto era mucho más peligrosa de lo que pensaba. Esa misma noche, durante un ritual en la cueva, Sofía vio a la deidad oscura por primera vez. Era una criatura horrible, con tentáculos retorcidos y ojos rojos y brillantes. Sofía sintió una extraña mezcla de terror y fascinación al verla, pero algo en su interior le decía que era demasiado peligroso seguir adorando a esa entidad.
Decidió que tenía que escapar del culto, pero sabía que no sería fácil. Durante semanas había estado bajo su influencia, y no sabía si sería capaz de liberarse completamente. Sin embargo, se armó de valor y comenzó a planear su fuga. Una noche, cuando todos los miembros del culto estaban en la cueva, Sofía escapó por la entrada secreta y corrió hacia su casa. Sabía que tenía que estar en guardia, ya que el culto no la dejaría ir tan fácilmente. Sofía pasó varias semanas escondiéndose de los miembros del culto, pero finalmente logró escapar de su alcance. A medida que se alejaba, sentía cómo la influencia del culto disminuía poco a poco, y su mente volvía a ser suya. Aunque Sofía nunca volvería a ser la misma, aprendió que a veces es mejor confiar en su propio instinto y no dejarse llevar por la fascinación de lo desconocido. A partir de entonces, viviría con la extraña influencia que había descubierto en su interior, pero nunca más permitiría que nadie la controlara de esa manera otra vez. Sin embargo, Sofía descubrió que no era tan fácil escapar del culto como había pensado. A pesar de que había logrado escapar de su alcance, los miembros del culto la perseguían sin descanso. Sabían que Sofía tenía conocimientos que podrían poner en peligro su organización, y harían todo lo posible por encontrarla. A medida que pasaban los días, Sofía se dio cuenta de que su vida estaba en peligro constante. No podía confiar en nadie, ni siquiera en sus amigos y familiares, ya que algunos de ellos podrían estar involucrados con el culto. Sofía sabía que tenía que hacer algo para protegerse, pero no sabía por dónde empezar. Fue entonces cuando se acordó del pergamino que había encontrado en la cueva. Aunque no entendía todo lo que decía, sabía que había algo importante en el que podría ayudarla. Después de investigar un poco, descubrió que el pergamino contenía un ritual de protección que podía ayudarla a alejar a los miembros del culto. A pesar de que no estaba segura de cómo funcionaría, sabía que no tenía otra opción. Sofía se preparó para el ritual, buscando todos los elementos necesarios. Encendió velas y se sentó en el centro de la habitación, concentrándose en el pergamino y en la deidad oscura que había adorado en el culto. Mientras seguía el ritual, Sofía sintió como algo se movía dentro de ella. Era como si la deidad oscura estuviera luchando por recuperar su influencia sobre ella. Sin embargo, Sofía se concentró en el ritual y logró alejarla. Cuando terminó el ritual, Sofía sintió como la influencia del culto disminuía drásticamente. Ya no sentía la presencia de la deidad oscura en su interior, y sabía que estaba a salvo. Pero Sofía también sabía que el culto nunca se detendría en su búsqueda por ella. A partir de ese momento, se prometió a sí misma que estaría siempre en guardia, preparada para enfrentar cualquier peligro que pudiera surgir. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero al menos estaba libre de la extraña influencia que la había atormentado durante tanto tiempo. Con el paso de los días, Sofía comenzó a sentirse más segura. Había tomado medidas para protegerse, y se sentía más fuerte y decidida que nunca. Sin embargo, aún había momentos en los que la extraña influencia parecía llamarla, como si algo intentara arrastrarla de vuelta al culto. Sofía sabía que tenía que luchar contra esa influencia si quería mantener su libertad. Así que decidió buscar la ayuda de un experto en el tema. Después de mucho buscar, encontró a un anciano sabio que conocía bien los secretos de la magia oscura. El anciano aceptó ayudarla, pero advirtió a Sofía que no sería fácil. La influencia del culto era muy poderosa, y podría requerir mucho trabajo para liberarse completamente de ella. Pero Sofía estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para liberarse. El anciano comenzó a trabajar con Sofía, enseñándole técnicas de meditación y rituales de protección. También la ayudó a entender mejor la deidad oscura que había adorado el culto, y cómo su influencia había afectado a su vida. Poco a poco, Sofía comenzó a sentir cómo la influencia del culto disminuía. Ya no sentía esa extraña atracción hacia ellos, y se sentía cada vez más segura de sí misma. Sin embargo, todavía había momentos en los que la influencia intentaba arrastrarla de vuelta. Finalmente, después de meses de trabajo y dedicación, Sofía logró liberarse completamente de la influencia del culto. Ya no sentía ninguna atracción hacia ellos, y sabía que estaba completamente libre. Pero Sofía también sabía que tendría que seguir trabajando para mantener su libertad.
La influencia del culto había sido muy poderosa, y no podía permitirse bajar la guardia. Sin embargo, ahora sabía que tenía las herramientas necesarias para luchar contra ella, y se sentía más fuerte y segura que nunca. Ahora, Sofía podía ver y decir y sentir sin temor a ser controlada por influencias oscuras. Había encontrado la manera de resistir y luchar contra ellas, y había descubierto la fuerza y la determinación dentro de sí misma. Aunque había sido una experiencia difícil y aterradora, Sofía sabía que su destino no estaba en manos de los cultos oscuros. Había aprendido a confiar en sí misma y a confiar en su intuición, y sabía que no había nada que pudiera controlar su ser. Así, Sofía se alejó de aquellos que la habían intentado controlar, sabiendo que había encontrado su verdadero camino. Ahora, podía dormir con la mente tranquila, sabiendo que estaba protegida de cualquier influencia oscura que pudiera amenazar su vida. Su fascinación nueva ahora era la libertad, y había descubierto el placer de ser libre de la influencia de aquellos que querían controlarla. Ahora, ella sabía que su vida dormía bajo su propia influencia, y no había nada que pudiera detenerla.